Todo comenzó cuando tenía 16 años. Mis padres, de repente, decidieron mudarse a Estados Unidos. Fue tan inesperado, tan aterrador. Me sentí abandonado, lanzado a un mundo que no conocía. De pronto, me encontré viviendo en la finca de mis tíos. No fue exactamente de un día para otro, pero así lo sentí. En un instante estaba en la seguridad de mi hogar, y al siguiente, me hallaba en un entorno extraño e intimidante. El aroma era distinto, los sonidos eran diferentes, incluso el sabor de la comida era distinto. Era como si hubiera sido trasladado a otro planeta. En ese rancho remoto, Chico era mi único consuelo. Un labrador de pelaje dorado y ojos amables, parecía comprender mi temor mejor que cualquier persona. Cada mañana, me despertaba con el corazón acelerado, asustado por las sombras que danzaban en las paredes de mi habitación. Pero entonces, oía las patitas de Chico acercándose, y un poco de la oscuridad se disipaba. Chico no era solo un perro, era mi protector frente a lo desconocido. Cuando los crujidos de la antigua casa me hacían saltar, él estaba ahí, colocando su hocico frío en mi mano temblorosa. Por la noche, cuando las pesadillas me despertaban empapado en sudor frío, encontraba consuelo en el calor de su cuerpo dormido a los pies de mi cama. Era como si montara guardia, resguardándome de terrores que ni siquiera podía nombrar. Explorábamos juntos la finca, aunque cada nuevo rincón me llenaba de ansiedad. El viejo granero con sus sombras alargadas, el maizal que susurraba secretos al viento, el bosque denso que rodeaba la propiedad, todos esos lugares me causaban escalofríos. Pero con Chico a mi lado, encontraba el valor para dar un paso más, y otro. Él olfateaba el aire, las orejas atentas, como si pudiera percibir cosas que escapaban a mis sentidos embotados por el miedo. A veces, cuando el sol se ponía y las sombras se alargaban como dedos tratando de alcanzarnos, juraba que veía algo moviéndose en el borde del bosque. En esos momentos, Chico se ponía alerta, un gruñido bajo en su garganta. Me aferraba a su pelaje, sintiendo mi corazón latir con fuerza. Fuera lo que fuera aquello en las sombras, Chico me protegería. Él siempre me protegía. En las noches en que la luna llena flotaba en el cielo como un ojo vigilante, los aullidos distantes me hacían temblar bajo las cobijas. Chico saltaba a la cama, acurrucándose contra mí, su calor alejando el frío del miedo que se instalaba en mis huesos. Enterraba mi rostro en su pelaje, respirando el olor familiar a tierra y pasto, aferrándome a ese ancla de normalidad en un mundo que se volvía cada vez más extraño y amenazante. Chico era mi mejor amigo, mi confidente silencioso. Cuando las lágrimas de soledad y miedo corrían por mi rostro, él las lamía, como si quisiera decir: estoy aquí, no dejaré que nada te haga daño. Su constante presencia era la única razón por la que podía enfrentar cada día en ese lugar aterrador. Él era mi luz en la creciente oscuridad que parecía engullir todo a mi alrededor. Sin embargo, ni siquiera Chico podía disipar completamente la sensación de que algo andaba mal. A medida que los días transcurrían, percibía cambios sutiles. El viento parecía murmurar advertencias incomprensibles. Las aves permanecían en silencio durante largos periodos. Y en ocasiones, al observar a Chico, notaba un brillo peculiar en sus ojos, como si él también percibiera que algo terrible estaba por ocurrir. No lo sabía entonces, pero esos días con Chico serían los últimos momentos de tranquilidad que experimentaría durante mucho, mucho tiempo. El horror que se avecinaba era inimaginable, algo que ni en mis peores pesadillas podría haber previsto. Si hubiera sabido lo que nos deparaba el destino, habría abrazado a Chico con más fuerza, habría aprovechado cada instante de esa falsa sensación de seguridad. Porque pronto, mi mundo se derrumbaría de una manera que nunca podría haber imaginado. Esa mañana comenzó como cualquier otra, pero algo en el ambiente me hizo estremecer apenas abrí los ojos. La habitación parecía más fría, las sombras más densas. Llamé a Chico, mi voz temblaba ligeramente. Silencio. Lo intenté de nuevo, esta vez con más fuerza, el miedo creciendo en mi pecho como una mala hierba. Nada. Ni un ladrido, ni el sonido familiar de sus patas en el suelo. Salí de la cama, mis piernas temblorosas. Chico, grité, recorriendo la casa. Cada habitación vacía aumentaba mi terror. La cocina, la sala, el sótano, ningún rastro de él. Corrí hacia afuera, el aire frío de la mañana me golpeó como una bofetada. Mis ojos escudriñaron el patio, el granero, el borde del bosque. Nada más que el silencio opresivo y la niebla matutina que parecía devorarlo todo. Mis tíos, alertados por mis gritos, se unieron a la búsqueda. Inspeccionamos cada rincón del rancho, cada escondite que Chico había usado en nuestros juegos.
Con cada minuto que pasaba, la desesperación crecía. Era como si Chico simplemente se hubiera desvanecido, dejando solo un vacío aterrador. Las horas se arrastraron, convirtiéndose en días. Días de angustia, de búsqueda incansable. Apenas comía, apenas dormía. Cuando el sueño finalmente me vencía, estaba plagado de pesadillas en las que escuchaba a Chico aullando de dolor, llamándome, pero nunca podía alcanzarlo. Despertaba empapado en sudor frío, gritando su nombre en la oscuridad. Pasó una semana. Luego otra. El rancho, antes un lugar de aventuras con Chico, ahora parecía un laberinto siniestro de sombras y secretos. Cada rincón oscuro, cada ruido extraño me hacía saltar. Sin Chico, me sentía expuesto, vulnerable. Era como si las tinieblas que siempre acechaban en los bordes de mi visión ahora estuvieran libres para devorarme. Mis tíos intentaban consolarme, diciendo que a veces los perros simplemente deambulan y luego regresan. Pero sus palabras sonaban vacías. Yo conocía a Chico. Él nunca me abandonaría así. Algo terrible debía haber sucedido, algo que mi mente se negaba a imaginar, pero que mi corazón ya sabía que era cierto. Por la noche, acostado en mi cama, juraba escuchar ladridos lejanos. Corría a la ventana, el corazón latiendo con fuerza, solo para encontrar la oscuridad silenciosa devolviéndome la mirada. ¿Estaba perdiendo la cordura? ¿O acaso Chico estaba allá afuera, perdido, herido, necesitando mi ayuda? La culpa me corroía por dentro. ¿Y si hubiera hecho algo distinto? ¿Y si hubiera sido más cuidadoso? A medida que pasaban los días, una sensación siniestra comenzó a instalarse. No era solo Chico quien había desaparecido. Era como si algo fundamental hubiera cambiado en la propia esencia de la realidad. El aire parecía más denso, cargado de una electricidad extraña. Los animales del rancho estaban inquietos, las vacas mugían nerviosamente durante la noche, las gallinas se negaban a salir del gallinero. Y yo sentía como si estuviera siendo observado. Constantemente. Por algo que se escondía en las sombras, esperando el momento adecuado para actuar. 15 días transcurrieron como una interminable pesadilla. Me desplazaba por el rancho como un espectro, llamando a Chico hasta que mi voz quedaba ronca. La desesperación me consumía, pero algo en mi interior se rehusaba a rendirse. Fue en una tarde gris, con el cielo amenazando con desplomarse, cuando todo cambió. Estaba al borde del maizal, contemplando aquel mar oscilante de verde y dorado. El viento susurraba entre las hojas, un sonido que antes me tranquilizaba, pero que ahora parecía cargado de augurios oscuros. Entonces lo oí. Un gemido débil, casi imperceptible. Mi corazón dio un vuelco. «Chico», grité, con la voz temblorosa entre esperanza y temor. Sin pensarlo, me adentré en el maizal. Las plantas altas me rodeaban, arañando mis brazos y rostro mientras avanzaba frenéticamente. El mundo se convirtió en un laberinto verde, los sonidos amortiguados por las hojas densas. Llamaba a Chico repetidamente, mi voz resonando extrañamente en el aire quieto. De repente, un movimiento surgió frente a mí. Mi corazón se aceleró. Allí estaba él, Chico, de pie entre las plantas de maíz. Lágrimas de alivio brotaron de mis ojos. «Chico», grité, corriendo hacia él. Pero al acercarme, algo me hizo detenerme abruptamente. Había algo incorrecto. Chico estaba inmóvil, su postura rígida y antinatural. Sus ojos, antes llenos de vida y afecto, ahora parecían vacíos, como pozos oscuros sin fondo. Tragué saliva, un escalofrío recorriendo mi espalda. «Chico», llamé suavemente, extendiendo mi mano temblorosa hacia él. Fue entonces cuando se giró hacia mí, y ahogué un grito. Su rostro estaba cambiado. Distorsionado de una manera que mi mente no podía procesar. Sus dientes parecían más afilados, su mandíbula desencajada. Y sus ojos, oh, Dios, sus ojos. Ya no eran los ojos de mi Chico. Eran algo distinto. Retrocedí, el terror paralizando mis músculos. Chico, o lo que fuera esa criatura, inclinó la cabeza de un modo que ningún perro debería ser capaz de hacer. Un gruñido bajo y gutural escapó de su garganta, un sonido que no pertenecía a este mundo. En ese instante, solo quería correr, gritar, hacer cualquier cosa para escapar de esa pesadilla. Pero mi cuerpo se negaba a moverse. Permanecí allí, temblando, mientras la criatura que alguna vez fue mi mejor amigo se acercaba a mí. Sus patas se hundieron en la tierra blanda, y podría jurar que vi dedos. Largos, delgados y aterradoramente humanos. Los días posteriores al encuentro en el maizal fueron un torbellino de terror y confusión.
Había llevado a Chico de regreso a casa, pero cada fibra de mi ser gritaba que aquello ya no era mi perro. Era como si algo se hubiera apoderado de él, algo oscuro y malévolo que no podía comprender. El comportamiento de Chico cambió drásticamente. Él, que antes era la encarnación de la alegría y la lealtad, ahora era una criatura agresiva e impredecible. Sus ojos, otrora cálidos y expresivos, ahora eran fríos y calculadores, como si una inteligencia alienígena me observara a través de ellos. Una noche, me desperté sobresaltado por un ruido que provenía de la cocina. Bajé las escaleras temblando, una vela temblorosa en mi mano. Lo que vi me heló la sangre. Chico estaba de pie, sobre sus patas traseras, sus patas delanteras, no, sus manos, hurgando en los armarios. Cuando me vio, se giró lentamente, sus ojos brillando con una luz sobrenatural en la oscuridad. Intenté racionalizar, decirme a mí mismo que era solo una pesadilla. Pero los días siguientes probaron que el horror era real. Chico comenzó a desaparecer durante largos periodos, regresando cubierto de lodo y, algo que me negaba a creer que fuera sangre. Los animales del rancho entraban en pánico cuando se acercaba, como si percibieran la presencia de un depredador. Mis tíos notaron el cambio, por supuesto. ¿Cómo no notarlo? Susurraban entre ellos, lanzando miradas aprensivas a Chico. Escuché fragmentos de conversaciones sobre rabia y sacrificar, palabras que me llenaban de pavor. Yo sabía que lo que estaba sucediendo con Chico iba mucho más allá de cualquier enfermedad conocida. Una tarde, encontré huellas extrañas en el patio. Eran demasiado grandes para ser de Chico, pero tenían una forma vagamente canina, aunque con dedos largos y garras afiladas. Seguí las huellas hasta el borde del bosque, donde simplemente desaparecían. Como si lo que fuera que las había hecho simplemente se hubiera evaporado en el aire. Por la noche, las pesadillas me atormentaban. Soñaba con Chico transformándose, su piel rasgándose para revelar algo monstruoso debajo. En mis sueños, me perseguía por el bosque, sus aullidos mezclándose con risas humanas distorsionadas. Despertaba bañado en sudor frío, los ecos de aquellos sonidos aún resonando en mis oídos. El miedo se convirtió en mi compañero constante. Cada sombra parecía esconder amenazas, cada ruido me hacía saltar. ¿Y Chico? Chico siempre estaba allí, observándome con esos ojos que ya no le pertenecían. A veces, lo sorprendía mirándome fijamente, su cabeza inclinada en un ángulo imposible, como si estuviera tratando de descifrar algún rompecabezas. En esos momentos, podría jurar que veía una sonrisa en su hocico, una sonrisa muy humana y llena de malicia. Los días pasaban lentamente, y cada uno traía consigo una nueva y perturbadora observación sobre Chico. No lograba descansar bien, siempre en estado de alerta, siempre vigilando. Fue durante una noche particularmente tranquila cuando noté algo que me heló hasta los huesos. Chico estaba en el jardín, aparentemente olfateando algo en el suelo. La luz de la luna llena lo iluminaba, proyectando sombras inquietantes. Había algo en sus movimientos que parecía incorrecto. Ya no era la manera alegre y despreocupada de antes. Cada uno de sus movimientos parecía calculado, como el de un depredador. Me froté los ojos, convencido de que era solo el cansancio haciéndome una mala pasada. Pero al mirar de nuevo, la sensación de que algo estaba terriblemente mal solo se intensificó. La postura de Chico era distinta, tensa, como si estuviera preparado para atacar en cualquier momento. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que Chico podía oírlo. Lentamente, giró la cabeza hacia mí. Sus ojos reflejaban la luz de la luna, pero había algo extraño en ese brillo. No era la mirada afectuosa y leal de siempre. Era algo más, intenso, casi voraz. Me quedé petrificado, incapaz de moverme o apartar la vista. Chico comenzó a avanzar en mi dirección, cada paso era deliberado y silencioso. Ya no estaba el sonido conocido de sus patas sobre el suelo. Era como si se deslizara, acercándose como una sombra. Cuando llegó más cerca, pude ver sus dientes a la luz de la luna. Parecían más afilados, más prominentes. Su hocico estaba contorsionado en una mueca de gruñido que nunca había visto antes. Y sus ojos, oh, Dios, sus ojos. Ya no eran los ojos de mi Chico. Eran algo diferente. Quería gritar, quería huir, pero mi cuerpo se negaba a obedecer. Me quedé allí, temblando, mientras Chico se acercaba cada vez más. Su respiración era pesada, un sonido gutural que no pertenecía al perro dócil que yo conocía. Fue solo cuando estaba a pocos pasos de distancia que mi cuerpo finalmente respondió. En un movimiento brusco, cerré la ventana y la aseguré,
mis dedos temblando tanto que apenas podía girar el pestillo. A través del vidrio, vi a Chico detenerse, su cabeza inclinada de una manera extraña, esos ojos terribles fijos en mí. Esa noche, no dormí. Me quedé sentado en mi cama, los ojos pegados a la ventana, esperando. Chico se quedó afuera, inmóvil, observándome hasta el amanecer. Cuando los primeros rayos de sol tocaron el horizonte, finalmente se movió, volviendo al patio como si nada hubiera pasado. Los días que siguieron fueron una pesadilla despierta. Chico, o en lo que sea que se hubiera convertido, parecía estar en todas partes. Sus ojos me seguían constantemente, fríos y calculadores. El miedo se volvió mi compañero constante, haciéndome saltar ante cada sombra, cada ruido. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido proveniente del pasillo. Mi corazón se aceleró de inmediato. Pasos. Lentos, arrastrados, acercándose a mi cuarto. Jalé las cobijas hasta mi barbilla, temblando incontrolablemente. La perilla de la puerta comenzó a girar lentamente. La puerta se abrió con un chirrido siniestro, y ahí estaba Chico. Sus ojos brillaban en la oscuridad de una forma que no era natural. Entró en la habitación, sus garras arañando el piso de madera. El olor que lo acompañaba era nauseabundo, una mezcla de tierra mojada y algo que no podía identificar. «Chico», susurré, mi voz apenas saliendo. Él inclinó la cabeza, como si estuviera considerando mi pregunta. Entonces, para mi absoluto horror, sus labios se curvaron en una sonrisa que ningún perro debería ser capaz de hacer. Un gruñido bajo y gutural escapó de su garganta, un sonido que no pertenecía a este mundo. En un movimiento demasiado rápido para que mis ojos lo siguieran, Chico saltó. Sentí un peso aplastante sobre mi pecho, el aire siendo expulsado de mis pulmones. Sus garras rasgaron mi pijama, arañando mi piel. Su aliento caliente y fétido estaba en mi cara, sus dientes a centímetros de mi garganta. El pánico se apoderó de mí. Con una fuerza que no sabía que poseía, empujé a Chico lejos. Cayó al suelo con un golpe sordo, pero se recuperó rápidamente. Sus ojos, ahora brillando con una furia sobrenatural, se fijaron en mí. Sabía que tenía solo segundos antes de que atacara de nuevo. Mis ojos recorrieron frenéticamente la habitación, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Fue entonces cuando vi el martillo viejo que había usado para arreglar mi estante más temprano ese día. Sin pensarlo dos veces, agarré el martillo. Su peso en mi mano me dio una falsa sensación de seguridad. Chico avanzó de nuevo. Cerré los ojos y balanceé el martillo con toda la fuerza que pude reunir. Escuché un aullido de dolor y rabia, un sonido que mezclaba el ladrido de un perro con un grito casi humano. Cuando abrí los ojos, vi a Chico tambaleándose hacia atrás, sangre escurriendo de un corte en su cabeza. Por un momento, nuestras miradas se encontraron. En el fondo de esos ojos, vi un destello del viejo Chico, una chispa de confusión y dolor que casi me rompió el corazón. Pero entonces, tan rápido como apareció, el destello se fue. Los ojos de Chico se llenaron nuevamente de esa furia alienígena. Se preparó para otro ataque, pero yo ya estaba en movimiento. Corrí hacia la puerta, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Corrí como nunca antes lo había hecho. Mis pies descalzos golpeaban el suelo frío mientras bajaba las escaleras en un torbellino de movimiento. Detrás de mí, escuchaba los gruñidos y las garras de Chico rasgando la madera. El terror me impulsaba, con pura adrenalina fluyendo por mis venas. Atravesé la puerta principal, sumergiéndome en la oscuridad nocturna. La luna llena brillaba en el cielo, proyectando sombras distorsionadas en el patio. No me detuve a pensar, simplemente corrí hacia el maizal. Las plantas altas me envolvieron, rasgando mi piel mientras me adentraba más y más. Los sonidos de persecución disminuyeron, pero no me atreví a detenerme. Lágrimas corrían por mi rostro, una mezcla de miedo, agotamiento y una profunda tristeza por la pérdida de mi mejor amigo. Lo que fuera esa criatura en la casa, ya no era mi Chico. Mientras corría hacia la casa, mirando hacia atrás, choqué con algo y perdí el conocimiento. Lo último que recuerdo es ver una figura oscura acercándose antes de desmayarme. Desperté días después en el hospital. Mis tíos me contaron que me encontraron inconsciente en el patio, cubierto de arañazos y con fiebre alta. Chico nunca volvió a ser visto. Las búsquedas no revelaron ningún rastro de él. Los médicos sugirieron un posible ataque de un animal salvaje, tal vez un coyote. Pero yo conocía la verdad. Lo que sea que le sucedió a Chico durante esas 2 semanas en que desapareció, lo transformó en algo que ya no era mi amigo. Hoy, años después,
Todavía tengo pesadillas sobre aquella noche. A veces, cuando miro por la ventana en las noches oscuras, imagino ver un par de ojos observándome desde el límite del bosque. Y me pregunto, ¿qué pasó realmente con Chico? ¿Algún día descubriré la verdad? El misterio de la desaparición de Chico sigue sin resolverse, una sombra que flota sobre mis recuerdos, recordándome que hay cosas en este mundo que desafían nuestra comprensión. Jamás podré olvidar esa noche. Con apenas 22 años recién cumplidos, pensaba que ya había experimentado todo lo que la vida tenía para ofrecer. ¡Qué ingenua era! No sabía que estaba a punto de enfrentar el mayor susto de mi vida. Todo comenzó con un encargo de mi madre. Ella tiene una pequeña tienda de artesanías en el centro del pueblo, ¿sabes? Un negocio modesto, pero que sostiene a nuestra familia. Pasadas las 11 de la noche, mi madre me pidió que hiciera una entrega de último minuto. Debo admitir que mi primera reacción fue negarme. Siempre he sido algo temerosa, de esas que ven figuras tenebrosas en las sombras. Pero, ¿cómo rechazar una petición de mamá? Ahogué mi miedo y me dispuse a salir. Tomé el paquete que debía entregar. Era una caja ligera, envuelta en papel marrón. Nada fuera de lo común, pero en ese instante sentía que cargaba una bomba de tiempo. Al abrir la puerta de casa, me encontré con la oscuridad de la noche. El pueblo, que normalmente es tan acogedor durante el día, se había transformado en un escenario sacado de una película de terror. Las calles estaban desiertas, apenas iluminadas por la tenue luz de los antiguos faroles. Cada paso que daba resonaba en las paredes de las casas, haciéndome sentir expuesta y vulnerable. La luna llena resplandecía en el cielo, creando sombras extrañas por doquier. Te juro que esas sombras parecían moverse cuando no las miraba directamente. El trayecto hacia la dirección de la entrega nunca me pareció tan largo. Mis ojos saltaban de un lado a otro, buscando, bueno, ni siquiera sabía qué. ¿Criaturas? ¿Espectros? Solo sabía que mi instinto me advertía que algo no estaba bien. Las ventanas oscuras de las casas parecían ojos vacíos siguiéndome, y podría jurar que escuchaba susurros provenientes de los callejones sombríos. La plaza central era lo peor. Para llegar a mi destino, tenía que pasar por la vieja iglesia, y solo Dios sabe cuánto detesto ese lugar. Durante el día ya es espeluznante, con esas estatuas de santos que parecen seguirte con la mirada. Pero de noche, era como si el edificio en sí estuviera vivo, respirando, esperando para devorarme entera. Aceleré el paso, aferrando el paquete como si mi vida dependiera de ello. El sonido de mis zapatos sobre el empedrado resonaba con fuerza en el silencio de la noche, y sentía que cualquier cosa oculta en las sombras podía escucharme desde lejos. Cada ruido, cada movimiento en la penumbra me hacía sobresaltarme. Cuando por fin llegué a la dirección de la entrega, mis manos temblaban tanto que apenas pude tocar la puerta. Entregué el paquete a una anciana que me miró como si fuera una aparición. Probablemente tenía un aspecto deplorable, completamente sudada y jadeante. Pero no me importó en absoluto. Solo deseaba regresar a la seguridad de mi hogar lo más rápido posible. El alivio de haber entregado el paquete fue efímero. Ahora debía enfrentar el camino de regreso, y la noche parecía aún más oscura. Cada paso que daba resonaba en las calles desiertas, haciendo que mi corazón latiera con más fuerza. La luna llena brillaba en el cielo, proyectando sombras extrañas que parecían moverse por sí solas. Opté por tomar un atajo por un callejón estrecho, pensando que cuanto más rápido llegara a casa, mejor. Poco sabía que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido tenue, casi un lamento. Me quedé petrificada, sintiendo como la sangre se congelaba en mis venas. El sonido volvió, más claro esta vez. Contra todo instinto, me giré hacia la fuente del ruido. Fue entonces cuando la vi. Una figura encorvada, hurgando en el suelo con movimientos frenéticos. Era una mujer anciana, tan vieja que parecía haber vivido 1000 vidas. Su cabello blanco y desaliñado caía sobre su rostro arrugado, y sus manos nudosas arañaban el suelo de piedra. Algo en ella me puso la piel de gallina. Tal vez fuera la forma en que se movía, medio desesperada, medio antinatural. O quizás el hecho de que, a pesar del frío nocturno, solo vestía un delgado y raído vestido. Quise dar media vuelta y huir, pero mis piernas parecían de plomo.
La anciana debió percibir mi presencia, porque de repente levantó la cabeza. Sus ojos, Dios mío, sus ojos, eran de un azul tan claro que parecían casi blancos, brillando de forma sobrenatural en la oscuridad. Se fijaron en mí, y sentí como si pudieran ver a través de mi alma. Ayúdame, dijo, con voz ronca y temblorosa. Ayúdame, he perdido mi pulsera. Es muy importante para mí. Sus palabras eran dulces, casi melosas, pero había algo detrás de ellas que hizo que todos los pelos de mi cuerpo se erizaran. Aún así, me encontré dando un paso hacia ella, como si estuviera siendo atraída por cuerdas invisibles. Extendió su mano hacia mí, suplicando ayuda. Sus dedos eran largos y delgados, terminando en uñas amarillentas y curvas. Noté entonces que su otro brazo estaba oculto en los pliegues del vestido. Por un momento, creí ver algo moverse bajo la tela, pero me convencí de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. La pulsera, insistió, su voz volviéndose más apremiante. Ayúdame a encontrarla. Sus ojos nunca se apartaron de los míos, y sentí un extraño mareo apoderándose de mí. Era como si el mundo alrededor se desvaneciera, dejándonos solo a mí y a esa enigmática mujer en la penumbra. Mi mente me urgía a huir, pero mi cuerpo no respondía. Era como estar atrapada en un mal sueño, incapaz de moverme o gritar. La anciana seguía mirándome fijamente con esos ojos inquietantes, casi hipnóticos. Di otro paso hacia ella, en contra de mi voluntad. Fue entonces cuando todo cambió en un instante. La mano de la anciana, que antes parecía débil y vacilante, se movió de repente con una velocidad inhumana. Antes de que pudiera reaccionar, sus dedos huesudos se cerraron alrededor de mi muñeca. La fuerza del agarre me hizo soltar un grito ahogado de dolor y sorpresa. Era como si mi brazo estuviera atrapado en una prensa de hierro. Intenté liberarme, tirando con todas mis fuerzas. Pero era inútil. Aquella mujer, que parecía tan frágil momentos antes, ahora mostraba una fuerza sobrenatural. Sus dedos se clavaban en mi piel, y podía sentir el calor extendiéndose por mi brazo, como si estuviera siendo marcada con hierro al rojo vivo. El rostro de la anciana se distorsionó en una sonrisa macabra, revelando dientes amarillentos y afilados. Su piel arrugada parecía estirarse de forma antinatural, como una máscara a punto de romperse. «Ayúdame», susurró, su voz ahora más profunda y gutural. «Vas a morir en mi lugar». Sus palabras no tenían sentido, pero el terror que provocaron en mí era real y palpable. Sentí como si cada gota de mi sangre se congelara en mis venas. Con un violento tirón, me acercó más. El olor que emanaba de ella era nauseabundo, una mezcla de tierra húmeda y algo putrefacto. Su boca se abrió en un grito silencioso, y por un momento creí ver algo moviéndose en su garganta, como si hubiera algo vivo allí dentro. Desesperada, usé mi mano libre para empujarla. Mis dedos se hundieron en su piel fría y húmeda, y tuve la terrible sensación de estar tocando algo que no debería estar vivo. La anciana soltó un siseo de ira, sus ojos chispeando con una furia sobrenatural. En un último esfuerzo desesperado, logré liberarme. El sonido de mi piel rasgándose bajo sus uñas me hizo reprimir un grito de dolor. Tropecé hacia atrás, casi cayendo. Mi muñeca latía con fuerza, y pude ver claramente la marca roja e hinchada donde me había sujetado. La anciana dio un paso hacia mí, sus movimientos ahora fluidos y depredadores, nada parecidos a la fragilidad que había mostrado antes. «Vas a ir en mi lugar», gruñó, su voz una mezcla extraña de amenaza y promesa. «Vas a ir en mi lugar». El terror me dio fuerzas que no sabía que tenía. En un abrir y cerrar de ojos, me di la vuelta y salí corriendo por la calle oscura, mis pies apenas tocando el suelo. El sonido de mi respiración entrecortada y los latidos frenéticos de mi corazón resonaban en mis oídos. No me atreví a mirar atrás, temiendo encontrarme con aquella figura horrenda persiguiéndome. Corrí como si mi vida pendiera de un hilo, y quizás así era. Las calles del pueblo se desdibujaban a mi alrededor, con sombras que parecían alargarse y tratar de atraparme. Tropecé varias veces, pero el miedo me mantenía en pie. La marca en mi muñeca ardía intensamente, palpitando al compás de mis pasos desesperados. Cuando finalmente llegué a casa, prácticamente me lancé hacia adentro, cerrando la puerta con llave con manos temblorosas. Me dejé caer al suelo, jadeando y temblando de pies a cabeza. Mi madre, alarmada por mi brusca entrada, vino corriendo para ver qué ocurría. Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. ¿Cómo describir lo indescriptible? Esa noche fue solo el inicio de mi pesadilla. A la mañana siguiente, desperté con una fiebre altísima.
Todo mi cuerpo dolía, como si cada músculo y hueso hubiera sido aplastado. La marca en mi muñeca, lejos de mejorar, parecía haberse extendido. Venas oscuras e hinchadas se ramificaban desde el lugar donde la anciana me había agarrado. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de dolor y delirios febriles. Mi madre, desesperada, buscó ayuda de médicos, curanderos, cualquiera que pudiera ofrecer una solución. Pero nadie podía explicar lo que me estaba ocurriendo. Los medicamentos no surtían efecto, y las hierbas medicinales parecían empeorar mi estado. En mis momentos de lucidez, sentía algo moverse dentro de mí. Era como si un parásito recorriera mis venas, devorándome por dentro. El dolor era insoportable, haciéndome gritar y retorcerme en la cama. Mi piel se volvió pálida y fría, marcada por extrañas manchas oscuras que aparecían y desaparecían. Lo peor eran las pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos, la veía. La anciana, con su sonrisa macabra y ojos brillantes. En mis sueños, me perseguía por laberintos interminables, sus uñas afiladas siempre a centímetros de alcanzarme. Despertaba gritando, empapada en sudor frío, con la sensación de sus dedos aún presente en mi piel. Mi madre permanecía a mi lado día y noche, sus oraciones desesperadas mezclándose con mis gemidos de dolor. Podía ver el miedo en sus ojos, la desesperación creciendo con cada día que pasaba sin mejoría. Los vecinos comenzaron a susurrar, hablando de maldiciones y hechicería. Algunos incluso sugirieron que me aislaran, temiendo que mi mal fuera contagioso. Una semana transcurrió, y estaba al borde de la muerte. Mi cuerpo estaba tan débil que apenas podía moverme. La fiebre había dado paso a un frío intenso, como si todo el calor hubiera sido succionado de mí. La marca en mi muñeca ahora cubría casi todo mi brazo, una telaraña grotesca de venas oscuras e hinchadas. Las horas se arrastraban, cada minuto una eternidad de dolor y miedo. Fue en una de esas noches interminables cuando algo cambió. De repente, escuché un alboroto proveniente de la calle, voces exaltadas rompiendo el silencio opresivo de la noche. Con un esfuerzo sobrehumano, logré arrastrarme hasta la ventana. Allá abajo, una pequeña multitud se congregaba. En el centro, tendida en el suelo de piedra, estaba ella. La anciana. Su cuerpo retorcido en una posición antinatural, los ojos abiertos de par en par mirando al cielo nocturno. Mi corazón dio un vuelco al reconocer ese rostro arrugado, esos ojos que días atrás me habían aterrorizado. La gente alrededor parecía sorprendida y confundida. Escuché fragmentos de conversaciones, cayó de repente, nunca la había visto antes, parece que murió al instante. Una mezcla de alivio y temor me invadió. ¿Podría ser? ¿Aquella criatura que me había maldecido estaba realmente muerta? Fue entonces cuando lo sentí. Un cambio sutil, casi imperceptible al principio. El dolor que me consumía desde hacía días comenzó a disminuir. El ardor en mis venas se enfrió, dando paso a una sensación de frescura. Miré mi brazo, donde la marca dejada por ella se extendía como una red grotesca. Para mi asombro, las venas oscuras parecían estar retrocediendo, desapareciendo bajo mi piel. Trastabillé de vuelta a la cama, mi mente dando vueltas con las implicaciones de lo que estaba pasando. A medida que los minutos pasaban, sentía mis fuerzas regresando. La fiebre que me consumía se dio lugar a un cansancio profundo, pero no doloroso. Era como si un peso inmenso hubiera sido quitado de mis hombros. Mi madre, que dormía en una silla al lado de la cama, despertó sobresaltada. Sus ojos se abrieron de par en par al verme sentada, consciente por primera vez en días. «Hija mía», exclamó, lágrimas de alegría corriendo por su rostro cansado. «Es un milagro». Mientras ella me abrazaba, sollozando de alivio, mis ojos se volvieron hacia la ventana. Afuera, la confusión continuaba. Vi cuando cubrieron el cuerpo de la vieja con una sábana, preparándose para removerla. Una parte de mí quería gritar, contarles a todos lo que ella había hecho, el terror que me había infligido. Pero otra parte, una parte más sabia tal vez, sabía que era mejor mantener silencio. Aquella noche, mientras el pueblo lidiaba con el misterio de la extraña mujer que había aparecido y muerto en sus calles, yo comencé mi recuperación. La marca en mi brazo desapareció completamente, sin dejar ningún vestigio visible. Pero los recuerdos permanecieron. Y con ellos, una certeza inquietante. Había cosas en este mundo que desafiaban la explicación, fuerzas oscuras acechando en las sombras. Y yo, por un breve y terrible momento, había estado al borde de convertirme en parte de ellas. En los días que siguieron, mi recuperación fue rápida y completa,
para asombro de los médicos y alivio de mi familia. La noticia de mi cura milagrosa se esparció por el pueblo como fuego, coincidiendo con los rumores sobre la misteriosa anciana que había aparecido y muerto en las calles. Mientras me recuperaba, oía susurros y conversaciones apagadas sobre otros sucesos extraños que habían ocurrido en las últimas semanas. La gente hablaba de encuentros nocturnos con una mujer gitana, de enfermedades misteriosas y de sensaciones de energía siendo drenada. Cada relato hacía que mi sangre se congelara, recordándome vívidamente mi propia experiencia aterradora. Fue en este ambiente de miedo y especulación que el sacerdote local, Padre Alejandro, vino a visitarnos. Era un hombre amable, con ojos bondadosos que parecían ver más allá de lo evidente. Cuando nos quedamos a solas, me miró con una mezcla de compasión y preocupación. «Hija mía», dijo suavemente, «siento que has atravesado una prueba que va más allá de lo que podemos entender». Sus palabras me tomaron por sorpresa, y antes de que pudiera contenerme, las lágrimas comenzaron a fluir. Le conté todo: el encuentro con la anciana, la marca, la enfermedad, las visiones. Él escuchó en silencio, su rostro reflejando seriedad. Cuando terminé, el padre Alejandro tomó mi mano entre las suyas. «Lo que enfrentaste fue real, querida. Existen fuerzas en este mundo que desafían nuestra comprensión, pero la fe y la luz siempre prevalecerán sobre la oscuridad». Entonces me ofreció agua bendita y me enseñó oraciones de protección, insistiendo en que las recitara todos los días. Seguí sus consejos fielmente, encontrando consuelo en los rituales y en la sensación de protección que me brindaban. Poco a poco, la vida en el pueblo volvió a la normalidad. La gente dejó de hablar sobre la mujer misteriosa, y los fenómenos extraños cesaron. Pero para mí, nada volvería a ser igual. Y eso es todo, Sade. Esa es la historia de la bruja del pueblo, un capítulo de mi vida que nunca olvidaré. ¿Sabes? A veces me sorprendo mirando las sombras, preguntándome si hay algo ahí que no estoy viendo. Creo que nunca más veré a una anciana de la misma manera, ¿entiendes?